Hablemos de un tema que ha estado circulando muchísimo en redes últimamente, porque sinceramente ya cansa ver cómo los haters no se detienen cuando se trata de atacar al Jikook, principalmente a Jimin, quien en sus cabezas es el culpable de todas las interacciones fallidas de su ship o de que su ship se trate como pareja. Parece que su pasatiempo favorito es inventar rumores, sacar conclusiones sin sentido y generar odio solo por el simple hecho de no soportar la relación o la conexión que ven entre Jimin y Jungkook. Ayer justamente hablé de eso, porque se volvió viral un video en el que supuestamente aparecía un idol cenando con una mujer. En esa imagen se veía a ambos con gorras, cubriéndose el rostro, y el chico tenía el cabello rubio. Pues bueno, con solo ese detalle, el cabello rubio, muchas cuentas en redes sociales, que la mayoría son fans del Taekook, empezaron a decir que esa persona era Jimin y que la mujer era su novia. Sin pruebas, sin contexto, sin nada. Solo porque el chico de la foto tenía el cabello del mismo color que Jimin en cierto momento. Y claro, como siempre, estas cuentas se encargaron de hacerlo enorme. Empezaron a publicar el video por todos lados, a compartir capturas, a crear teorías y a llenar los comentarios de mensajes atacando a Jimin, diciendo cosas horribles, sin siquiera detenerse un segundo a verificar si lo que estaban difundiendo tenía algún sentido. Fue tanto el ruido que el autor original del video tuvo que salir a aclarar que no era Jimin. Dijo claramente que la persona en la foto no era Jimin, que si realmente lo fuera él mismo, lo habría reconocido. Pero como era de esperarse, esas personas ignoraron completamente la aclaración. Hicieron como si no existiera y siguieron repitiendo la mentira, solo porque su verdadero objetivo no era buscar la verdad, sino tirarle hate a Jimin. Lo hacen con la intención de desvincularlo de Jungkook. Todo lo que tenga que ver con Jikook les molesta, así que cualquier cosa que pueda servir para separar esa idea, la usan sin importar si es real o no. Incluso en el video del que hablé ayer, se llenó de comentarios insultando a Jimin, usando palabras muy fuertes, completamente fuera de lugar. Algunos lo llamaban de todo. Lo criticaban por cosas sin sentido. Y todo porque se niegan a aceptar que entre Jimin y Jungkook hay una relación muy cercana, sincera y especial, sea el tipo que sea. Y lo más hipócrita de todo esto es que muchas de esas mismas personas se atreven a catalogar a Jimin como mal amigo, como falso. Lo acusan de traicionar a Taehyung, de meterse en la supuesta relación de Taehyung con Jungkook. Comentan que Jimin le tiene envidia a Taehyung. Lo catalogan como alguien que solo busca atención, cuando en realidad Jimin ha demostrado ser el amigo que todos quisieran tener, atento, leal, empático, tolerante. Pero claro, cuando se trata de defender su narrativa, no les importa atacar o humillar a nadie. Lo peor es que no solo atacan a Jimin, también se la agarran con Jennie, simplemente porque estuvo relacionada con Taehyung. Todos recordamos cuando salieron las fotos de ambos caminando de la mano en París, y aunque las empresas nunca confirmaron ni negaron la relación, los rumores estuvieron ahí. Las fotos y videos estuvieron en todas las redes. Y aclaremos que esos videos fueron subidos por paparazzis, no los subió Jennie. Jennie no tuvo nada que ver en la publicación de esos videos o en la creación de rumores. Sin embargo, la insultan, la denigran y le dicen de todo solo por haber sido vinculada con Taehyung. Y aquí es donde la hipocresía se nota más, porque mientras defienden a una mujer que ha acosado a Jimin durante años, sí, me refiero a esa persona llamada Daewon, que constantemente inventa historias, filtra supuestas pruebas y se mete en la vida privada de los idols, atacan sin piedad a Jennie, que literalmente no hizo nada. A Daewon la defienden, le creen todo, incluso le pagan por su contenido. La siguen en masa y le dan atención. Le han creado hasta clubes de fan cuando lo único que hace es invadir su privacidad, generar odio y manipular información para conseguir fama y dinero. A pesar de todo esto, mayoría de fans del Taekook la siguen porque esta mujer alimenta su narrativa, les da lo que quiere y le conviene. Y si tú intentas explicar eso,
Si les dices que esa mujer se dedica a crear rumores sobre varios artistas, no solo Jimin, sino también otros idols, incluso intento crearlo con Jungkook, se te van encima. Te dicen que no deberías hablar así de una mujer, que hay que respetarla, que solo está dando su opinión. Pero al mismo tiempo, son las primeras en insultar a Jennie sin ningún problema, en decirle de todo, en inventarle cosas solo porque su existencia les molesta. ¿Dónde está la coherencia en eso? No hay. También me da mucha risa cuando algunas de esas taikukas aseguran que Taehyung denunció a Jennie por difamación. Totalmente falso. Eso nunca ocurrió. Ni Taehyung ni Jennie dijeron nada al respecto, y sus empresas tampoco. Hype ni YG confirmaron ni desmintieron nada. Ellos solo dijeron que no se metían en la vida privada de sus artistas. Simplemente dejaron que la gente hablara porque no había nada que aclarar. Pero esas personas se inventan cada historia solo para justificar su odio. Y lo más preocupante es que hay gente que les cree. Yo no soy fan de Jennie, pero sinceramente me parece increíble la doble moral de estas personas. Se llenan la boca hablando de respeto, de feminismo, de apoyar a los artistas, pero cuando se trata de Jennie o de Jimin, todo eso se les olvida. Los atacan, los insultan, los minimizan y se creen con derecho de opinar sobre sus vidas privadas. La revista Sur, conocida como la revista de moda en inglés número 1 de Corea, no dudó en darle a Jimin un título que ya parece hecho a su medida, El Príncipe de Dior. En su artículo, la publicación elogió la presencia natural y el estilo poderoso del artista, destacando cómo logra brillar sin esfuerzo en cualquier ambiente. Según la revista, Jimin redefinió por completo el concepto de sensualidad masculina, mostrando que no hace falta gritar poder para imponerlo. Su look lo susurraba, con una elegancia que capturaba la atención sin necesidad de exagerar. Para Shure, su aparición no fue simplemente un momento de moda, fue una declaración de identidad. En palabras simples, Jimin no sigue las tendencias, él las crea. Y es que decirlo mejor, imposible. Corea lo tiene claro, Jimin es el príncipe de Dior. Su impacto en el mundo de la moda es tan fuerte que hasta medios internacionales como Lainey Gossip hablaron de él, resaltando la locura que desató en la Semana de la Moda de París. El artículo mencionaba cómo la emoción entre los fans era tan grande que hasta otras celebridades fueron cuestionadas por la multitud, que solo quería verlo a él. El ambiente, según los asistentes, se sentía literalmente como un concierto más que un desfile de moda. Y no era para menos. Tras su regreso a los escenarios globales, luego de completar el servicio militar en junio, Jimin hizo su reaparición triunfal en el evento Dior SS 2026, celebrado en los Jardines de las Tuileries en París, el pasado 1 de octubre de 2025. Fue uno de esos momentos que marcan historia en la industria. La mezcla perfecta entre moda, elegancia y carisma. El artista apareció con un atuendo completamente negro que se robó todas las miradas. Pantalones de cuero, botas de corte impecable, accesorios llamativos, anillos, cadenas en capas y joyería corporal de la colección Le Jardin de Christian Dior. Todo combinado a la perfección, con su cabello rubio platino que resaltaba aún más su presencia sofisticada y audaz. El resultado fue simplemente hipnótico. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de fotos, videos y clips cortos de su paso por el evento. El hashtag #JiminDior se volvió tendencia global, superando el 1.000.000 de menciones en todo el mundo. Los fanáticos no tardaron en bautizarlo oficialmente como Príncipe Jimin, encantados por la forma en que mezcla lo elegante con lo rebelde, lo clásico con lo moderno. Incluso la reconocida revista de moda y belleza de Indonesia, Femela.com, compartió la noticia en su cuenta oficial de Instagram, titulando su publicación como El Príncipe de Dior Jimin sin camisa en la Semana de la Moda de París. Su aparición fue descrita como una actuación audaz, impactante y llena de confianza, dejando claro por qué su nombre siempre genera conversación en el mundo de la moda. En cada movimiento, en cada gesto, Jimin demostraba por qué las marcas más importantes del planeta lo buscan. Porque su presencia no solo luce la ropa, la transforma.
En resumen, su aparición en Dior no fue solo un momento más en su carrera, fue una muestra del poder de su influencia y de cómo su estilo trasciende fronteras. Jimin no solo representa a Dior, la personifica. Y si quedaba alguna duda, basta ver el furor que causó en París. Flashes, gritos, emoción y una multitud que convirtió una pasarela en todo un espectáculo. El príncipe de Dior volvió, y lo hizo dejando claro que la moda, cuando pasa por sus manos, se convierte en arte.